me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Dile, no hay sombra, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, tú has sido bueno y hemos podido ver esa bondad, Señor, reflejada en muchas formas. Hoy te ruego, Dios, que seas tú obrando en cada vida, que el Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro corazón, que podamos el día de hoy deleitarnos en tu presencia, que podamos disfrutar, Señor, de ese mover de tu presencia en nosotros, y que el día de hoy, Señor, tu palabra pueda florecer en nuestro corazón. Señor, yo te ruego por cada hermano, por cada hermana, por cada joven, cada señorita, por cada niño. Señor, te ruego por cada anciano, te pido en el nombre de Jesús que los llenes de tu Espíritu, que hoy, Señor, mientras estamos reunidos en el Día del Señor, mientras estamos aquí, Señor, cantándote, reconociendo tu carácter, podamos ser sumergidos en tu río y podamos ser refrescados, Señor, en nuestra alma. Señor, te ruego que hables a cada corazón y que podamos salir renovados, nutridos, bendecidos, Señor, este día. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén y amén. Qué lindo es comunicarnos con el Señor, dejar nuestras cargas en Él y poder descansar en su presencia. Antes de leer la palabra de Dios, quiero darles la bienvenida. Sean todos bienvenidos a esta reunión. Estamos ya por terminar el año. Esta es la familia del Centro Familiar Kairos y los recibimos con los brazos abiertos. Y todos sean bienvenidos este día a la casa del Señor. Abra su Biblia, si es tan amable, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 2. Vamos a leer el versículo 1, pero vamos a tener una consideración más amplia, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo número 1, es lo que vamos a leer. Pero les reitero, vamos a considerar 12 versículos desde el 1 hasta el 12 de esta porción del Evangelio. Bueno, dice así la palabra del Señor. Leemos en el nombre de Jesús, unidos, acompáñenme. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido, Señor, traída a través del anuncio de hombres que tú has inspirado. Y hoy creemos, Señor, que tú hablarás a nuestro corazón. Que tu palabra nos refresque y que tu palabra, Señor, traiga vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ocupe su lugar si es tan amable.
Mira, el día de hoy quiero hablar un mensaje relacionado a la Navidad y he titulado a esta reflexión El mensaje de la Navidad. Estamos a ya algunos días de conmemorar esta fecha y si hay en el calendario dos fechas que paralizan a la humanidad, es precisamente la Semana Santa y es el tiempo de Navidad. Casi todo el mundo celebra esta festividad que tiene que ver con Cristo y con el cristianismo. Aunque no todas las personas tienen esta creencia, ni todos están orientados o practican la fe en Cristo, pero casi todo el mundo sí está involucrado en esta celebración. Debemos decir también que nos vamos a encontrar, sobre todo en estos tiempos de la revolución digital, a muchos teólogos en el internet que van a ser detractores a la vez y nos van a condenar y van a decir, es que no está bien que celebres la Navidad, es que el pinito es del diablo, es que no debes utilizar esas luces, esas esferas. Y hay una serie de debates que son acalorados. Lo que debemos entender como cristianos es lo siguiente: cada iglesia tiene un pastor. Dios le ha dado una visión a cada uno de estos siervos. Tú estás en una congregación porque crees que Dios te ha llevado a ese lugar. Y Dios le ha dado también una misión a esa iglesia en particular. Así que hay puntos que se habrán de debatir y hay argumentos, y los argumentos abundan a favor y en contra de la celebración navideña y del uso de todos estos artículos que son decorativos para poder darle un toque muy peculiar a esta festividad. Pero nosotros no debemos irnos con esas tendencias, sino que tenemos que apegarnos a la visión de nuestra iglesia local. Lo que nuestra iglesia local enseñe, lo que nuestros líderes, nuestros pastores promuevan, la enseñanza bíblica de esa iglesia en particular donde tú eres miembro, es la enseñanza que tú habrás de considerar y de seguir también. Cada uno de los que escriben ahí en las redes sociales dan su propio punto de vista, su opinión, su idea, dan quizá pasajes bíblicos, pero ellos quieren cambiar al mundo, quieren cambiar la enseñanza que tú ya has recibido, así que debemos tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Así que lo que yo quiero enfatizar hoy es que la Biblia, si tú comienzas a buscar algún pasaje donde haya una prohibición del festejo navideño, no lo vas a encontrar. Pero también tenemos que decir que Dios no nos manda a celebrar la Navidad. No hay tampoco un texto en la Biblia que diga de forma empírica, enfática, como un imperativo, tienes que celebrar la Navidad. No, tampoco lo vamos a encontrar. En la Biblia lo que nosotros vamos a encontrar es un acontecimiento glorioso del nacimiento de Cristo. Así que la Navidad tiene que ver precisamente con eso. Ahora, debemos ser conscientes cuando participamos en una celebración como esta, que la fecha del 25 de diciembre no tenemos nosotros información bíblica ni histórica que pueda a nosotros decirnos que realmente Jesús nació el 25 de diciembre. En lo personal, y esta es una opinión, yo creo que Jesús no nació el 25 de diciembre. Hay elementos históricos que nos ayudan a demostrar y a pensar y a considerar que esto es así. Pero su nacimiento, queridos hermanos, es una verdad indiscutible. Jesús vino a este mundo, Jesús nació, Jesús estuvo entre nosotros y a través de Jesús nosotros recibimos amor, perdón y reconciliación con el Padre. La Biblia también afirma que Dios es amor y Cristo es Dios. Así que como Cristo es Dios, Él nos vino a reconciliar a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. El mensaje de la Navidad se ha distorsionado, hermanos, y ya tenemos muchos siglos con un distorsionamiento en la festividad navideña. ¿Y cuál es entonces el mensaje de la Navidad? Bueno, el mensaje de la Navidad, queridos hermanos, es el anuncio o la proclamación del nacimiento de Jesús. De eso se trata la Navidad, de que nosotros podamos anunciar
que Cristo ha nacido. Mire, el versículo 1 comienza hablando aquí en el Evangelio de Mateo, que cuando Jesús nació, y luego dice en qué lugar nació, en Belén. Y Mateo nos presenta a 3 personajes, a Jesús, a Herodes y a unos magos. Y vemos entonces que el mundo ha tergiversado la esencia de este mensaje que hemos comunicado por muchos siglos. La antesala de lo que Mateo nos está queriendo decir en este capítulo 2 se encuentra en el mismo Evangelio de Mateo capítulo 1. Ahí hay una serie de detalles desde el versículo 18 hasta el 25. Y Mateo nos habla de los padres de Jesús, los padres terrenales, María, José. Nos presenta el panorama, el cuadro de cuando María recibe ese glorioso anuncio de parte de Dios de que ella había sido la elegida para que en su vientre se albergara el fruto que el Espíritu Santo iba a producir, y no era cualquier niño el que habría de venir y nacer en el mundo. Vemos también en estos pasajes, en estos versículos, que había unas intenciones de parte de José al saber que María, su prometida, estaba embarazada. Él era un hombre piadoso, así que él intentó huir de ese compromiso que había realizado, pero vino un ángel del Señor para anunciarle a José que él no tenía que huir, sino que el fruto que había en el vientre de María era un fruto que provenía directamente de Dios. Así que todo esto es la antesala que nos está presentando Mateo para después afirmar que Jesús ha nacido en Belén. Jesús nació en Belén, dice Mateo. La palabra Navidad lleva en sí misma el significado de lo que esto representa. La palabra viene, Navidad, del latín nativitas, y significa nacimiento. Así que en la misma palabra de Navidad encontramos el significado de lo que esto tiene que representar para todo cristiano. Lo que vemos también es que Jesús nació en Belén en los días del rey Herodes. Cuando nosotros pensamos en los días de Herodes, debemos de pensar en un tiempo de mucho sufrimiento para el pueblo judío. En los días del rey Herodes no había espacio para sentir ánimo. Los tiempos eran malos, los tiempos eran difíciles y los tiempos eran poco alentadores. El pueblo había sufrido por parte de los romanos, del Imperio Romano, no solo una persecución, sino que ellos fueron atrapados por los romanos, conquistados por este pueblo, y estaban subyugados al imperio. La Biblia enseña que los judíos tenían su propio gobierno, un gobierno local, pero también ellos tenían que pagar tributo al César. Ellos tenían que estar sujetos a las leyes de Roma. Vemos que en los días de Herodes, cuando él reinó, no había tranquilidad en el pueblo judío, pero principalmente el pueblo no tenía esperanza. El pueblo de Israel había perdido toda esperanza. Así que no eran buenos tiempos. El pueblo de Dios tenía que estar sujeto a todo este tipo de normatividades del Imperio Romano, y ellos no podían disfrutar de una auténtica libertad. Pero mire, en los días en los que Jesús nació, lo que nosotros podemos notar también es que el pueblo de Dios, en medio de todo lo que estaba pasando, ellos tenían una palabra. Y el que tiene una palabra de Dios lo tiene todo. Y el que tiene una promesa de Dios, hermano, lo tiene todo. Así que en medio de esos días en donde no había esperanza, ellos necesitaban que alguien viniera a sembrar esperanza al pueblo. Además de esto, ellos venían de terminar una guerra civil que había durado 100 años. Así que usted podrá imaginarse el escenario tan difícil. La gente no era, por lo general, gente acomodada en cuestión económica. La gente tenía que trabajar. Muchos de ellos iban viviendo al día, como muchos de nosotros también. Y fue en ese tiempo donde no había esperanza.
cuando los magos aparecen y comienzan a formular una pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos comienzan a hacer este cuestionamiento. Y lo que quiero yo aclarar es que esa palabra magos nos puede meter en un conflicto, porque podemos pensar que esos magos eran practicantes de la brujería, la hechicería, la adivinación. Pero no, queridos hermanos, estos hombres eran personas preparadas. Ellos habían estudiado muchas disciplinas y principalmente la astronomía. Ellos estudiaban el movimiento de las estrellas, los planetas, el cielo. Y eran personas muy inteligentes. Eran considerados como hombres sabios. Estos magos que vinieron a buscar al rey que había nacido eran hombres que habían también recibido una preparación. Recordemos en el libro profético de Daniel que Daniel y sus amigos fueron preparados en el imperio. Eran personas muy capaces, y la astronomía que ellos habían estudiado en esa época es considerada un poco menor a la astronomía científica de nuestros días. Así que ellos miraron una estrella, y tal parece que el movimiento de esa estrella era el movimiento de Júpiter, y ellos fueron dirigidos, fueron orientados divinamente, porque el movimiento y el eclipse y la manifestación que se estaba dando en el cielo era una acción milagrosa. Era una forma en cómo Dios estaba comunicándose con ellos para mostrarles este glorioso mensaje que ellos habían recibido a través de estos movimientos estelares. Así que en medio de esos tiempos en los que había poca información, Dios se manifestó. Y es que Dios es el dueño de las cosas. Dios es el creador de todo. Dios manifiesta anuncios, señales. El mismo Evangelio de Mateo 24 dice que en los postreros días, en los tiempos en los que Cristo venga, el cielo habrá de manifestar una serie de señales y evidencias de que el Señor vendrá por su pueblo. Así que algo que también tenemos que decir respecto a estos magos es que existe poca información. Exactamente, quisiéramos nosotros conocer detalles, pero tenemos que tomar la mejor decisión, y esta es adherirnos a lo que el texto dice. Y el texto dice que vinieron del oriente buscando al rey para que pudieran adorarlo. Tenían una intención, había en ellos un motivo, un deseo, y ellos viajaron de un lugar lejano para llegar hasta la ciudad de Belén, el lugar en donde Jesús había nacido. Y lo que vemos también que el mensaje de la Navidad significa es que es un tiempo de búsqueda, queridos hermanos. Es un anuncio, pero también es un tiempo de búsqueda. Y vamos a hacer algunas consideraciones importantes respecto a la búsqueda que se da en este apartado de Mateo 2. Lo primero que quiero decir es que Pablo dice en Gálatas 4:1 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Pablo está haciendo una referencia a aquel momento, aquel día en que Jesús vino a redimir al pueblo del Señor. Cuando la palabra de Dios habla de redención, está hablando de la libertad que Jesús vino a darnos. Vemos entonces que la Navidad es un tiempo de reflexión. Navidad es un tiempo que nos invita a cerrar ciclos. Navidad es un tiempo emotivo. Navidad es un tiempo de ausencias. Navidad es un tiempo para hacer ajustes de las cosas que no están funcionando en nuestra vida. El tiempo del plan redentor de Dios inició en el corazón de Él y comenzó el inicio de este gran plan que Dios tuvo en su corazón en el momento en que Cristo nació. Él vino, hermanos, para traernos la libertad que esperábamos, una libertad espiritual. Y preste usted un poco de atención a esto. Mire, la palabra del Señor captura de una manera muy deliciosa la forma en cómo el nacimiento de Jesús tuvo una marca en la vida del mundo entero. En palabras de Juan, en Juan 1:1, dice que el Verbo se hizo carne.
vemos que en las palabras del gran apóstol de los gentiles, él menciona lo siguiente: Dios se manifestó en carne. Y a esto se le llama el misterio de la piedad. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Ese glorioso misterio, ese maravilloso evento en el que Jesús vino y se encarnó. Y el mismo Pablo añade lo siguiente: Dios, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 11. Así que en palabras de Pablo y en palabras del Evangelio de Juan, el Verbo fue encarnado. El misterio de la piedad se da cuando Dios se encarna. Y vemos que Dios a través de Jesús se reveló a nosotros para que Él tomara forma de un siervo, siendo semejante a los hombres. No sé si usted, al igual que yo, puede detectar este detalle que es profundo y significativo. El Dios del universo vino y estuvo entre nosotros. Se hizo semejante a nosotros. Se despojó de toda su gloria, de su reino, del imperio, de toda aquella adoración que en el cielo le estaban dando los ángeles, para venir y habitar entre nosotros, para andar, para liberar, para sanar enfermos. Vino para traer esperanza entre el pueblo. Vino a cumplir el plan de esa libertad y esa redención que el mundo estaba necesitando. Pues después del pecado, el corazón del hombre se depravó. La vida del hombre se perdió totalmente. La depravación total del hombre lo cegó. Esa depravación necesitaba una solución, y en Cristo está esa solución. Vemos que la humillación más grande de Jesús es hacerse forma de hombre. Y esa es la representación más humilde. Esa es la situación de humildad que Él muestra hacia nosotros. Él vino, Él estuvo. Imagínese usted que Él, teniéndolo todo, se despojó de todo eso, renunció a sus derechos, renunció a su gloria, para poder venir y hablarnos y comunicarnos un mensaje. Y vemos que en palabras del mismo Evangelio de Juan dice que Dios amó al mundo. Hermano, Dios no solo tiene amor para darnos. Dios es la fuente del amor inagotable, que cuando necesitamos sentir ese amor en nuestra vida, Él viene para amarnos. Y vemos entonces que la Escritura nos señala y nos dice que el tiempo del cumplimiento fue en Cristo. Se habla de una profecía en este pasaje también. Y la profecía de Miqueas 5:2 se cumple en Jesús, que dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Así que Mateo está haciendo uso de una de las profecías del profeta Miqueas, y está señalando que en él se ha cumplido esa profecía. Miqueas profetizó muchos años anteriores al nacimiento de Jesús que él iba a nacer en Belén, que el Señor habría de venir, una ciudad insignificante, una ciudad pequeña. Y pues el mismo Pablo nos dice que de lo vil, de lo pequeño, de lo menospreciado del mundo, Dios tomó para que Él fuese glorificado. Dios toma de la bajeza para que nadie se lleve su gloria. A Dios, hermanos míos, le pertenece toda la gloria. Él es el digno de todos los aplausos. Él se tiene que llevar toda la adoración y toda la alabanza de nuestros labios. Y nació en Belén. Y fue cronológicamente, hermanos, anunciado. Y en él se cumplieron todas estas profecías. Debemos también considerar que Mateo les está escribiendo a un grupo de cristianos en particular, y estos son los judíos. Mateo le está tratando de comunicar al pueblo judío de que Jesús es el Mesías que por tantos años ellos han estado esperando. Mateo les está tratando de decir en palabras que son muy habituales para ellos, un lenguaje muy conocido, que Jesús es ese Mesías. Jesús es el del cual Isaías habló en el capítulo 9, del cual Isaías y muchos otros profetas profetizaron acerca de su venida.
Por eso el mismo Evangelio de Juan dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. A los suyos, al pueblo judío, pero ellos le desecharon. Ellos no creían que en Jesús estaba la evidencia de que realmente era el Mesías prometido. Pues el pueblo esperaba a un dirigente, a un hombre que se levantara en armas, a un rey que pudiera desterrar del gobierno al imperio romano y que a través de la fuerza, a través de espada, pudieran traer libertad a la nación. Pero en cambio Jesús vino a comunicar un mensaje distinto. Si alguien te da en una mejilla, ponle también la otra. Si alguien te roba, dale más. Si alguien te obliga a ir una milla, ve y transita la segunda milla. Jesús vino a traer una libertad espiritual, a comunicar un mensaje que ellos no esperaban. Por eso, desde ahí podemos nosotros mirar que hubo un rechazo ante el ministerio y ante el llamado que él estaba haciendo. Él dijo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo, ama. Y Jesús habló de ese amor, habló de esa reconciliación y la libertad y la revolución que él vino a hacer fue una revolución espiritual. Él vino a transformar desde el interior del hombre. Él vino a traer una libertad espiritual de la cautividad del pecado en la cual el hombre se encontraba. Así que lo que vemos es que Mateo está esforzándose por transmitir este mensaje y anunciándole a sus conciudadanos que en verdad Jesús es el Mesías prometido. Pero ¿quién le vino a comunicar este mensaje al pueblo? Mateo. Mateo el publicano. Mateo el cobrador de impuestos. Mateo el hombre más vil y despreciado de la sociedad. Pues los cobradores de impuestos eran considerados como hombres que traicionaban a su nación. Ellos trabajaban para el imperio romano y se hacían ricos a través de acciones violentas. Ellos cobraban más impuesto de lo que debería el pueblo pagar. Así que en Mateo estaba la responsabilidad de comunicar este mensaje. Un hombre vil. Mateo no encajaba ni en la sociedad religiosa de sus días, ni tampoco en el imperio romano. Los romanos no los querían a los publicanos, pero tampoco su propia gente lo quería. Era lo más despreciable de la sociedad, era lo más bajo, lo más vil. Mateo tenía en sí esa marca y esa característica, y Dios estaba utilizando lo más vil para anunciar este glorioso mensaje que hoy seguimos anunciando. Y en el texto de Mateo encontramos también la búsqueda, queridos hermanos. Hay una búsqueda correcta, pero también hay una búsqueda incorrecta. Lo que vemos es una paradoja, es algo que contrasta, como lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo. Y la Navidad también es muy paradójica en muchos sentidos. Pero quiero hablarle de esta primera búsqueda, una búsqueda que sale de un corazón bueno, de un deseo sano, de una intención correcta. La primera búsqueda es impulsada por el interés de adorar al rey que había venido. La pregunta de los magos es interesante. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Buscaban al rey judío. Y desde el principio de esta frase lo que vemos es la identidad clara de quién es Jesús. Pues Jesús es rey de los judíos. Jesús es rey, queridos hermanos, de los gentiles. Jesús es rey de hombres. Jesús es rey de mujeres. Jesús es el rey de los niños. Jesús es el rey de los ancianos. Jesús es el rey de los enfermos. Jesús es el rey de los que están sanos. Jesús es el rey de los fuertes, de los débiles, de los pobres, de los ricos. Jesús es el rey del mundo. Jesús es el rey del universo. A él vinieron a buscarlo, al que es rey. Su identidad era clara. Ellos sabían y eran conscientes, pues eran hombres sabios y estaban siendo dirigidos por Dios. Así que tenemos un rey. En este mundo tenemos a un rey que no falla. Y el motivo era un motivo, como lo hemos mencionado, sano y puro. Querían adorarle. Le buscaban para traer delante de él su mejor adoración. Vea este cuadro por un momento. No vinieron para quejarse. Ellos no vinieron para reclamarle a Dios. Ellos no vinieron para decirle a Dios
cuáles eran todas sus peticiones. Y cabe aclarar que a Dios no le desagrada que nosotros vengamos y le podamos pedir, pues Él es un Padre que tiene amor y cuidado de nosotros. Pero cuando vinieron estos magos, ellos no vinieron con esta actitud, tampoco venían con sus manos vacías. Ellos venían con regalos delante del rey que había nacido, traían presentes. Y estos presentes, queridos hermanos, querida iglesia, eran para entregárselos, y vea los conceptos que en todo este capítulo que leímos al principio, en todos estos versículos se mencionan. Ellos vinieron a ver a Jesús, y luego Mateo habla de que Jesús es rey, habla de que Jesús es Cristo, habla en la profecía de Miqueas 5:2 que Él es el guiador, habla de que Él es un niño. El niño Jesús recostado en un pesebre. Y esto representa literalmente el pesebre, el lugar en donde nacen los animales. Ahí nació Jesús, en un pesebre, en un lugar prestado. Y cuando murió y fue enterrado, también fue enterrado en una tumba prestada de José de Arimatea. Nació en un lugar prestado y fue sepultado en un lugar prestado. Pero desde el momento en que Él nació, Él fue buscado para recibir presentes. Y estos hombres sabios le llevaron al Señor oro, le llevaron incienso y le llevaron también mirra. El oro representa y es símbolo de la realeza. Él es rey. Vemos que en el incienso está la representación de lo puro, de lo blanco. El Mesías prometido es santo. Él nunca pecó. Llevó los pecados de la humanidad, pero Él siempre se mantuvo santo. Él llevó las enfermedades y llevó toda dolencia en la cruz del Calvario, pero nunca pecó, nunca falló. Es el único perfecto. Es el único al que podemos nosotros mirar con esa admiración plena, eterna y constante. Y vemos que también le llevaron mirra, que es un símbolo del servicio. Él siendo hombre, pues Él no vino para ser servido. Él nos enseñó que el secreto de la vida está en el servir a los demás. Jesús se hizo hombre. Él a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Pero entonces nosotros fuimos adoptados, dice el apóstol Pablo, y recibimos esa herencia en Él. Él vino a buscar, Él vino a servir a los perdidos. Él no vino para los sanos, Él vino a buscar a los enfermos. Y se topó con nosotros, que estábamos enfermos del alma, que teníamos una terrible enfermedad en el corazón y en la mente. Nos topamos, hermanos, con el Creador, con el Maestro, y entonces alcanzamos la salvación de nuestra alma. Nuestra vida iba sin rumbo, nuestra alma estaba en pena, estábamos extraviados en este mundo de tantas posibilidades. Pero entonces el Señor llegó a nuestra vida. Y vea, ellos le buscaron, los magos, y lo que pasó cuando le encontraron es que hubo gozo y hubo regocijo en sus corazones. Cuando ellos estuvieron delante del niño Jesús, cuando estuvieron delante del Rey del mundo y del universo, ellos comenzaron entonces a regocijarse y a llenarse de alegría. Y es que, queridos hermanos, David, después de que pecó y reconoce su pecado delante de Dios, en el Salmo 51:12 nos dice que la salvación representa el gozo. Así que David está hablando de lo que la salvación puede producir en nuestra vida. Pensemos en que somos salvos. Pensemos en ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado. Y esa salvación tan gloriosa nos va a producir también alegría en el corazón. Piensa en ese momento cuando llegaste a los pies de Jesús. Piensa en esa gloriosa esperanza que el Señor te ha dado. Uno de los recientes partidos políticos que ganó las recientes elecciones en nuestro país prometió esperanza, y esa euforia que produjo en la humanidad, en el territorio mexicano, nos demostró que el mundo necesita una esperanza. La gente se volcó, la gente creyó en ese proyecto, y lo que prometían era esperanza. Y al paso del tiempo la gente se ha ido decepcionando y ha ido perdiendo la esperanza. La gente necesita una esperanza. La gente necesita recuperar eso que es tan valioso para todo ser humano y para que podamos seguir adelante, como lo es la esperanza.
Y la esperanza verdadera está en Jesús, queridos hermanos. La esperanza que lo transforma todo está en Él. Y le buscaron, y llegaron y lo encontraron. Qué lindo. Pero hay otra búsqueda, es la segunda búsqueda. Paradójico, pero es cierto. Y es una búsqueda malsana. Es una búsqueda con retorcidos pensamientos. Es una búsqueda perversa, depravada. Y esta es la búsqueda, si me puedo permitir usar el término casual, es una búsqueda que de manera casual se dio debido a que cuando estos sabios, estos magos llegaron allí a preguntar ¿dónde está el rey de los judíos? Esas palabras resonaron en la vida del rey Herodes. El rey Herodes era un hombre capaz, era un hombre tirano. El rey Herodes era un hombre depravado, era un hombre degenerado. Si bien tenía una gran habilidad para establecer muchas leyes y normatividades en la política, este hombre también tenía una especie de enfermedad. Él sufría de delirios de persecución. Él pensaba que todo el mundo quería destronarlo, quitarle el gobierno, levantarse para asesinarlo y que alguien más ocupara el trono de rey. Estaba enfermo de poder. Y es que el poder puede enloquecer. ¿Se acuerda usted de la historia de Nabucodonosor que Daniel nos presenta? Un hombre que creía que incluso iba a estar por encima de Dios. Un hombre que creía que la autoridad y el poder dependían de él. Pero lo que el hombre no sabe es que todo reino, todo hombre que está en eminencia, todo líder debe estar sujeto a la autoridad máxima, que es la autoridad de Dios. Dios está en control de las cosas. Él tiene la autoridad y toda autoridad está sujeta a la autoridad divina. Así que lo que vemos en Herodes no es poca cosa. El rey Herodes, hermanos, en ese delirio de persecución que sufría, fue capaz, escuche esto, de matar. Y a lo mejor para usted puede ser algo insignificante o muy significativo. Pero cuando yo hablo de matar, es que él mató a su propia familia. Mire, primero mató a su esposa llamada Mariam. Después a sus hijos, Aristóbulo y Alejandro. Y finalmente mató al primogénito. ¿Y por qué hacer énfasis en el primogénito? Porque el primogénito era el que iba a ocupar el reino después de que Herodes muriera. Y el primogénito se llamaba Antípatro. Así que mató a su mujer y mató a todos sus hijos. Por eso dice el pasaje en el verso 3 que cuando oyeron esto de los magos, que dónde está el rey de los judíos que ha nacido, él se turbó. Y esa palabra turbar es que se llenó de terror. Se le movieron las entrañas. Él se llenó de miedo y dijo, ¿cómo que viene un rey? Él sufría de esos delirios, me van a quitar del trono. Y vienen estos hombres y le dicen, hay un rey que ha nacido. Así que eso a él le causó una inestabilidad en su vida. Se llenó de temor, se llenó de dudas, de incertidumbres. Y no solamente él, sino toda Jerusalén. Así que todo el pueblo de Jerusalén también se llenó de miedo. ¿Por qué se llenaron de ese miedo? Porque sabían de lo que era capaz Herodes. Era un hombre cruel. Era un hombre que no se iba a detener para saciar la sed del poder que él quería tener. Y no estaba equivocado el pueblo de Jerusalén. Escuchen, el mismo evangelio de Mateo nos dice que ellos estaban atemorizados por conocer de lo que era capaz. Y vean lo que dice Mateo 2:16. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira. Fíjese, estaba enojado, brutalmente enojado, y mandó a matar a todos los niños para abajo que vivían en Belén. Y no solo en Belén, sino en los alrededores. No se conformó con levantarse para matar a los niños que tenían 2 años, que estaban ahí en Belén, el lugar en donde Jesús había nacido, 2 años y más abajo de 2 años, sino que mandó a matar a todos los que estaban cerca, en las ciudades o pueblos o comunidades cercanas a Belén. Así que no era para menos que el pueblo de Jerusalén se haya llenado de terror, de miedo. No era para menos que el pueblo se haya turbado de esta manera. Pues este hombre era sanguinario.
Era un líder terrible. Era un hombre que no tenía escrúpulos y estaba buscando al rey que había nacido. Pero su búsqueda fue equivocada. Él le dijo a los magos: vayan, averigüen, avísenme cuando encuentren a ese rey, para que yo también vaya y lo adore. Pero sus intenciones, sus planes eran maquiavélicos. En el corazón de él no había sinceridad. Dios conoce todo plan perverso en el corazón del hombre y advierte a los suyos, pues Dios le habló a estos magos y les dijo: no regresen por ese camino, vayan por un camino diferente. Y Dios los guió nuevamente. Vemos otra intervención de la mano poderosa de Dios, un milagro maravilloso de lo que Dios mostró en la vida de aquellos hombres. Y quiero también hacer un breve comercial. De aquí es donde nace aquella tradición y que se ha ido distorsionando al paso del tiempo. Y se habla de 3 reyes magos y que vinieron del oriente en camellos, en elefantes. Y se les puso un nombre: Melchor, Gaspar y Baltasar. Lo que le quiero decir es que la Biblia no habla nada de eso. Es solo una manera de interpretar al mostrarle el pasaje que hay 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y de ahí entonces la tradición sacó esa interpretación y dijo: es que eran 3 y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y venían en estos animales y venían a traer regalos. Pero eso es algo que se ha distorsionado, una mala interpretación, queridos hermanos. Es algo que, si bien puede darnos para un tema distinto, pero sí quiero dejarlo ahí en el corazón, hacer un énfasis en esta porción y en este apartado del pasaje. Así que este hombre estaba retorcido y quería matar al niño que había nacido. Si usted se da cuenta, desde el inicio de la vida de Jesús, la muerte estuvo persiguiéndole. Hoy encontramos que hay un nuevo Herodes que se ha levantado y es el aborto. Hoy encontramos que hay una gran matanza de niños. Hoy vemos que desde el vientre de la madre son arrancados con violencia. Hoy vemos que hay una serie de leyes que aprueban y apoyan este tipo de prácticas. Desde el principio del Génesis vemos que Dios entregó la vida. De Dios es la vida y de Dios es la muerte. Él tiene el poder de estas cosas. Y vemos en Éxodo después que se levanta un faraón y también intenta matar niños y mata niños. Y Moisés es guardado y es llevado por la mano divina y poderosa de Dios. Desde muy temprana edad en la historia humana vemos ataques dirigidos contra los niños. Debemos de bendecirlos, debemos de levantarlos y abrazarlos y llenarlos del conocimiento de Dios. Debemos de luchar por ellos e instruirlos por el camino de la palabra de Dios. Debemos instruirlos por el camino correcto. Debemos de pelear la buena batalla de la fe por ellos. Tenemos que ser partícipe, hermanos, y sumar para el beneficio de nuestros hijos, de los niños que están a nuestro cuidado y son parte de nuestra responsabilidad en la iglesia, en la familia, en cualquier lugar. Tenemos que velar por ellos. Así que habrá Herodes que se levanten con un pensamiento retorcido, perverso, para querer derramar sangre. Gente que quiere solo saciar su sed de poder, de alimentar su ego, de hacer cosas que son desaprobadas y que no son bien vistas ante los ojos de Dios. Pero la iglesia puede ser dirigida para transformar este tipo de situaciones que laceran a la humanidad. Podemos ser esos instrumentos de Dios que lleven una palabra y cambien el rumbo de la historia que se ha ido generando en los últimos años. Así que esta búsqueda es una búsqueda incorrecta, una búsqueda con un interés muy mal influenciado, diabólico, perverso, como lo hemos dicho. Y hay una búsqueda correcta, que es la búsqueda de estos magos. Y yo quiero entonces decirte, si Jesús ya ha nacido en tu corazón, te quiero preguntar entonces si en este día tú puedes venir delante de Él para buscarlo. Pero ¿cómo es que tú lo estás buscando? ¿Cómo es, amada iglesia, tu búsqueda con el Señor?
¿Es una búsqueda como los magos, en donde tú vienes para adorarlo? ¿O es una búsqueda retorcida, perversa y equivocada, quizá sin mala intención, pero está equivocada al final de cuentas? Hay quienes están sinceramente equivocados y probablemente pueda ser el caso de alguno de nosotros. ¿De qué manera estás buscando a Dios? ¿De qué manera te estás acercando a Él? ¿Lo estás haciendo como los magos? ¿O lo estás haciendo como Herodes? Mateo, fíjese esto, al escribir a los judíos, les habla y les reitera una y otra vez la intención que él tiene al reiterarle que Jesús es el Mesías de las profecías. Es que Jesús pueda ser reconocido como el rey en el pueblo judío. Su intención es esa, mostrarle a Jesús, a nadie más, a Cristo como el Mesías. Jesús y Cristo tiene que ver con lo mismo en el significado, Salvador. Está hablando entonces del Salvador que ellos estaban esperando, pero lo rechazaron. El mundo rechaza a Jesús una y otra vez. Nuestras acciones pueden mostrar rechazo, aunque nuestras palabras puedan decir algo totalmente diferente. Hermanos, a nosotros se nos ha dado la dicha de que Dios se ha revelado en Jesús y ha venido y se nos ha mostrado y lo hemos podido contemplar. El Padre se ha revelado en el Hijo, queridos hermanos. Y escucha las palabras del salmista en el Salmo 95, 6, verso 7. Venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, dice el salmista, venid y adorémonos y adorémoslo y postrémonos delante de Él. Así termina esta parte de la historia en Mateo capítulo 2, dice el verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros y les ofrecieron a Jesús los presentes que llevaban, oro, incienso y mirra. Y ahí se desbordó un momento especial de adoración. Se volcaron en ese tiempo de regocijo, de gozo, hermano. Y es que cuando venimos a la casa de Dios, cuando adoramos a Dios, las circunstancias cambian. Dios es la medicina que estamos necesitando. Dios es la esperanza de nuestra vida, y una esperanza verdadera que no va a fallar. Cuando venimos delante de Dios y tenemos esas gloriosas manifestaciones de Él, esos encuentros, podemos postrarnos y comenzamos a llorar, comenzamos a derramar nuestro corazón. Y cuando estamos ahí en su presencia, queremos que ese tiempo nunca termine. Ha habido momentos en donde Dios ha hablado una palabra y nuestro corazón se ha llenado, se ha inflamado de regocijo, y hemos llorado y nos hemos derretido ante la poderosa presencia de nuestro Dios. Porque cuando nos encontramos con Él en su casa, cuando Él viene a buscarnos y cuando sentimos el toque de Dios, las cosas cambian. Cuando el toque de Dios llega a nuestra vida no puede ser la misma. Cuando nos encontramos con el Señor, cuando podemos sentir esa maravillosa presencia en todo nuestro ser, entonces entendemos el motivo de lo que somos. Entonces, hermanos, despertamos en nuestro ánimo si nuestro ánimo se ha perdido. Cuando venimos delante de Él y sentimos la manifestación del Espíritu en nuestro corazón, las cosas, hermanos, se vuelven nada. Las cosas son secundarias. Cuando venimos ante Él y ante su presencia, y nuestra vida es marcada con el fuego de su Espíritu, entonces nuestro tiempo, nuestras circunstancias, todo se vuelve nada ante la poderosa presencia de Él. Que en esta Navidad el poder de Dios te marque, hermano. Que en esta Navidad, que ha sido marcada en el mundo y se va a conocer como el año en el que el mundo se detuvo, un virus nos detuvo. Y fue un virus letal. Un virus que en su paso en el camino ha dejado dolor, ha dejado ausencias, ha dejado enfermedad, ha dejado crisis, ha dejado temor, ansiedad,
Se ha robado la esperanza y hay quienes incluso llegan a pensar, me voy a morir. Y hay quienes llegan a decir, esto nunca va a terminar, esto no va a pasar ya, esto se va a quedar para siempre. He oído mensajes, llamadas telefónicas, he visto correos, he visto gente desesperada que dice, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo se le va a poner un punto final a esta terrible situación que vive el mundo? Y te doy 2 noticias. Las aflicciones y los dolores van a aumentar. Vamos a seguir en este caminar y vamos a llorar y quizá nos va a tocar llorar más. Pero confiad que el que ha nacido en un pesebre ha vencido al mundo. El que nació literalmente en el lugar donde nacen los animales. El que vino a servir. El que vino no a ser servido. Sigue buscándonos. Sigue llamándonos. Sigue buscando nuestro rostro, nuestra vida, hermano. Cuando sentimos que la barca se va a hundir y gritamos como los discípulos, Señor, ¿por qué duermes? Él no duerme. Él está ahí atento. Y Él a la voz de una palabra le dice a los vientos, cesen, cállense, y al mar le habla y el mar le obedece. Hermanos, llenemos este tiempo navideño de gozo, de regocijo. ¿En qué, pastor? Si no hay motivos, no hay razones para estar contentos. En la esperanza gloriosa de una salvación y una libertad que hemos alcanzado en Cristo. Ese es nuestro motivo, hermanos. Cristo, Él siempre lo será. Cristo es el motivo de nuestra adoración y de lo que hacemos. Cristo y solo Cristo. Ponte en pie, hermano. Y que en esta Navidad, lo que tú tienes, poco, mucho, no sé lo que tú pienses, lo que tú has recibido, lo que tú estás pasando, Dios lo sabe.